sí también muchas sorpresas y alegrías porque gracias a Dios el esposo, tu hijo, Señor, el esposo de la hermanita Elena, nuestro hermano, ya está mucho mejor, Padre, gracias a ti, Señor, da misericordias. Y gracias, Señor, porque tú le estás poniendo un corazón dispuesto, Señor, atento a tu llamado. Y, Señor, ponlo en acción a este varón, ponlo con un Amén. corazón afable y apacible, Señor, que es de gran estima ante ti. Y, Señor, que se enamore de ti, que cuando ellos se Amén. enamoran, estos cónyuges se enamoran de ti, Señor, No sé, tratan a la esposa con pues amor, no sé, con no sé. respeto, con toda la pasión, con ese cuidado, Señor. Te pido, Padre Santo, que Bendito eres tú, Padre. Corazón y que me yo para que brilles tú por sobre todas las cosas, mi Padre amado. Señor, en tu mano encomendamos, Padre bendito. Te damos la gloria y la honra, Señor. Padre mío, Padre Santo, empareja a estos esposos maravillosos, hermana Elena, Señor, una mujer que te sirve, una sierva, Señor. Y este varón, Señor, trata con sus caracteres, trata con, Señor, ayúdalos, Señor, no importa la edad, en nosotros lo importante es que, Señor, tú los usas a todos tus hijos, Señor, para tu gloria y honra. Trata con este varón, Señor. Dale ese entusiasmo, ese querer conocer por tu nueva voluntad de que se fije en ti, Señor, que haga un pacto con sus ojos hacia ti, Señor. Que se comprometa, Señor, que se arrepienta, Señor, con un corazón genuino y, Señor, se vuelva a ti, Padre amado, en fidelidad y a nuestra hermanita eh, Elena, Señor, enamorada de su esposa en todo momento, Señor, que sea cariñoso y atento, Señor, que esos tiempos que se han perdido por falta de poner atención él a su esposa, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, te pido que se vuelva ese amor, tú sabes, Señor, llenarlo de ti, Señor Padre Santo, pero que él se fije en ti para que pueda saber cómo enamorar a su esposa, porque tú nos has enamorado, tú nos has seducido, Señor. Señor, enséñale a este varón, pero que él ponga los ojos en ti. Señor, pon tu palabra en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su alma, en todo su ser, Señor. Todo el hogar, la familia, para que él, Señor, comience, Señor, a dar a conocer tu palabra en ese ministerio que es el que tiene en su hogar, su familia, Señor, para que luego pueda dar a otros, Señor, que empieza por nuestro ministerio, el primer este grupo, Señor, pequeño que es el hogar, nuestro hogar, Padre bendito. Gracias, Señor, porque ya lo estás haciendo. Toma el control de cada día, llena luz, guarda y protege del maligno. Confúndelo, Señor, y protege cada hogar de aquí presente, Señor. Bendice el hogar de nuestra hermana, hermano. Ay, se me está olvidando nuestro hermano Miguel, Señor. Pidió por ellos, Lourdes, por Ivanita y sus hermanitas. Levanta este hogar también, Señor, en nombre de Jesús. Cada hogar de aquí es cada matrimonio, ¿verdad? eh, Hermanito Ramón, hermanita, ay, ya me está olvidando, Dios mío, una vitamina, señorita Margarita, Señor, sus hijos. Cada matrimonio que hay aquí, Señor, es puesto, bendito Dios, toma el control de su vida, levántalos con tu poder sobrenatural, Señor. Tócalos, Señor, avívalos con tu fuego, vivifícalos en tu verdad, Señor. De nuestra hermana Dolores, nuestra hermana Fanny, Señor, dale un hombre lleno de ti, Señor. Un hombre, Amén. Señor, donde, Señor, ese hogar sea, Señor, de gran bendición, Señor. El tiempo tuyo es perfecto, Señor, para nuestra hermana No, Fanny, nuestra hermana Dolores también. eso Te no. pido que bendigas ese hogar, Que cada sí, hogar, Señor, Señor, que repose el cierto. espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, poder, espíritu de conocimiento, temor de Dios, Que Señor. sí, sí, Siembra la ley sí, tu plan en sí, cada sí, uno de ellos, sí. nuestra hermana Margarita, nuestra hermanita Ramón, Señor. Bendice cada hogar, familia y el mío, Señor. Guarda y Que no, protégenos de que todo no, mal, nuestro hermano que no, Miguel, que Lourdes, no. Señor. Te pido que obres en todo, purifícalos, santifícalos en tu verdad, y obras con tu fuego. Señor, que el reino de Dios se establezca en cada hogar, cada familia, en el hogar de nuestra hermana Fanny con sus padres, su familia, en cada hogar aquí, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Y Señor, prepara a la hermanita Angelina que nos va a dar esa palabra, Señor. Si ella se retire, te pones tu Espíritu Santo, como es con todos sus hijos y hijas y conmigo, para dar tu palabra con de nuevo, Señor, edificando tu pueblo, Señor. Qué falta nos hace siempre, Señor. Y amándote, avivándote, Señor, a ti, en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gloria y honra por esa palabra que está nuestra hermanita Elena, llena de paz, tranquilidad, amor, de luz, de alegría, de gozo, porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Llena a cada uno de mis hermanos de gozo,
avivados cada uno, Señor, atento a tu palabra, lo que tú nos vas a hablar, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos. Y gracias, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amén. Gracias, mi amada. Gracias, mi Amén, amada, amén. por esta oración maravillosa. Que Dios la bendiga. Bueno, mis queridos hermanitos, le anunciaba ya el nombre de esta mujer que se llama Jerusa, hija de Sadoc. ¿Ya? Nuevamente nos enfrentamos al estudio de una mujer más. Hay muchas mujeres dentro de la palabra de Dios y yo pensaba, yo decía, para mí, si está escrita en la Biblia, ¿por qué tan poquito? Pero yo después yo me consolaba y decía, pero Dios la tenía en estima, por eso su nombre aparece aquí. Ahora lo único que debemos hacer es estudiar, y eso nos demuestra que Dios es justo, que toma en cuenta nuestro trabajo, aunque sea pequeñito, ¿ves? Así que por eso me entusiasmé con ella y me quedé con ella, pudiendo haber buscado otra, pero me quedé con ella y ya vamos ahora a conocer un poquito de ella, pero más vamos a conocer, mire, vamos a empezar inmediatamente. Jerusa, hija de Sadoc. Su esposo se llamaba Usías, o también se le conoce como Azarías, ¿ya? Y los textos que vamos a usar hoy día se encuentran en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 21. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Reyes 15, del 32 al 38. Segunda de Reyes 15, 1 al 7. Segunda de Crónica 27, 1 al 9. Deuteronomio 32, 15. Números 3, 10 y números 16, 39 al 40. Nos vamos a ir ahora a conocer al esposo primeramente de ella. Porque como ya les mencionaba, esto viene a ser como una triste historia de una mujer que se habla muy poco, ¿ya? Pero su pequeño currículum se ve marcado por ciertos acontecimientos, ¿ya? Yo voy a adelantar un poquitito. Ya dije que ella era casada con un hombre llamado Usías, un hombre noble, ¿ya? De grandes actitudes, ¿ya? Pero le sucede algo, como le sucede a todos los seres humanos alguna vez. Y vamos inmediatamente a la palabra misma, que ella nos presente a este hombre, a este esposo. Y empezamos, mi querido hermano, a hablar de este hombre que se llama Usías, ¿ya? Usías era rey de Judá, ¿ya? Y aquí, mi querido hermano, vamos a leer desde el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, del 16 al 23. Dice así: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, le
le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, mis queridos hermanos. Pero antes de que yo quise leer esa parte, porque el capítulo 26, del 1 al 15, quiero hacerle, como quien dice, un pequeño resumen para que no fuera tan larga la clase, ¿ya? Este varón, este era el rey, mis queridos hermanos, y este rey, cuando empezó su reinado, mis queridos hermanos, en el pueblo de Judá, tenía solamente 16 años. Tenía 16 años este varón. Y lo pusieron en lugar del rey Amasías, que era su padre. Y él era un hombre sumamente inteligente, sumamente, a pesar de su corta edad, él reinó como con sabiduría, ¿ya? Con sabiduría. Fue un gran hombre en todos los aspectos, porque mire, él edificó a Elot, restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Dice la palabra aquí en 26, segunda Crónica 26, versículo 2. Ahí cuando su padre murió, él empezó a restituir a Judá, empezó a hacer edificaciones, empezó a transformar todo ya, a poner soportes ya a los cercos, donde estaba el ubicado. ¿Ya? Y dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, el versículo 4, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y persistió él en buscar todos los días a Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era un profeta, el cual lo fue instruyendo, lo fue guiando y le fue enseñando la palabra de Dios, y junto con él se dedicaban a buscar a Dios, ¿ya? Y mientras él tuvo esta compañía, él siempre le fue bien, ¿ya? Él hizo varias cosas, fue un gran estratega, un buen militar, buen constructor, buen agricultor, buen ganadero, porque hizo prosperar todo lo que él tocaba, prosperaba, mis queridos hermanos. Y bueno, y en el versículo 11 dice, y tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo a la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Maasías, gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2.600. Y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 300.500 guerreros, poderosos y fuertes para ayudar al rey. Siempre se rodeó de buena gente. Mi querido hermano, este hombre tenía todo funcionaba bien, porque Dios estaba con él, ¿ya? Pero, mi querido hermano, nos enfrentamos que después de todo esto, que casi siempre le sucede a personas comunes y silvestres, no solo a los reyes, ¿ya? Que cuando empiezan a tener un poquito, cuando empiezan a ser alguien en la vida, cambian. No sé por qué, se inflan, se van inflando como un queque, ¿ya? Hasta un momento es que explotan. Y esto le pasó a este hombre. Dice, en el versículo 16, mi querido hermano, dice, mas cuando ya era fuerte,
Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, para, para quemar incienso en el altar del incienso. Mis queridos hermanos, es lo más horrible que puede suceder en el ser humano. ¿Cuándo? Cuando las personas, mis queridos hermanos, se rebelan ante Jehová, ante, ante quien nos da todo, a quien nos creó, a quien nos dio libertad, ¿sí? Porque Él nos entregó libertad, nos dio un libre albedrío, pero todo depende de nosotros cómo usemos este albedrío. Y este hombre, cuando una persona ha conocido a Dios, cuando una persona sabe lo que significa Dios para uno, lo que Él ha hecho, de dónde lo sacó, nos volvemos como agradecidos, ¿verdad? Estamos agradecidos con este Dios maravilloso que nos sacó de dónde? Del pozo cenagoso, donde olíamos mal, donde nadie daba un 5 por nosotros, nadie quería darnos la mano porque olíamos mal, apestábamos, ¿verdad? Y este hombre, mis queridos hermanos, que lo había tenido todo, que lo había conocido, que había sido bendecido, privilegiado, mis queridos hermanos, ahora ¿qué pasaba? Se rebelaba contra Dios. Y ahora quería ser, ¿qué? Él autosuficiente, quería ser él brillar, quería hacer todas las cosas, tanto así que ocupar el lugar de otros. Y la palabra nos dice, en Deuteronomio 32:15 dice, pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó a Dios que te hizo y menospreció la roca de su salvación. Mire la palabra fuerte, mire la palabra fuerte para hablarle a una persona cuando se olvida de Dios, cuando recibe las bendiciones, los beneficios, lo que significa ser protegido y bendecido por Dios. ¿Qué le dice? Le dice que se cubrió de grasa, se olvidó de todo, lo menospreció. ¿Y qué significa Jerusún, mis queridos hermanos? Jerusún es un nombre tal vez poético que se usa en Israel para referirse a la ingratitud, a las personas ingratas, a las personas que se rebelan, a las personas que conocieron de los favores de Dios y que después, ¿qué? Se olvidan. Aquí la palabra dice, tiró coces, tiró patadas, como quien dice, no me importa, yo puedo solo, yo me valgo a sí mismo, ¿ya? Y eso es lo que pasó con Israel, mis queridos hermanos, y pasó con este hombre. Rechazaron el amor, rechazaron la autoridad, ¿ya? Abandonaron al autor y consumador de la vida, al creador, mis queridos hermanos. Y es por eso que este hombre, mis queridos hermanos, se ve allí, se llenó de orgullo, de altivez, de todo aquello. Y dice, que entró dispuesto a qué? Tomó el incensario y avanzó. ¿Para qué? Para encender el incensario y ser él el que fuera ante el altar paseándose con él. Pero él no se fijó en una cosa, dice la palabra, que entró tras él el sacerdote Azarías, perdón, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Mire, qué palabra, mire, qué palabras le dijeron, le hablaron hasta con sutileza, mis queridos hermanos, pero él no reaccionó, no reaccionó este hombre, mi querido hermano. Y aquí vemos en Números 16, 39, 40, dice, porque existen reglas, existen estatutos, todas las cosas de Dios son ordenadas.
No puede cualquiera tomar el lugar de otro. Y aquí en Números nos dice, el versículo 39 de Números, capítulo 16, dice, el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían, habían ofrecidos y lo batieron para cubrir el altar. Un recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré, como su séquito, según se le dijo Jehová por medio de Moisés. Y el número 3:10 nos dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Morirá. Y eso fue lo que le pasó a quién? A Coret y su séquito. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que en un anterior estudio de Felosejat, allí se nombra a Coret y a dos, se me escapa el nombre en estos momentos, ya lo tenía ahí anotado, se me escapa, pero Coret y su séquito de varones, ya, ellos que fueron tragados. ¿Por qué? Porque Coret se levantó contra Moisés, contra Aarón. ¿Y por qué? Porque quería él ser el, el elegido. Estaba en contra de todo lo que de lo que ellos estaban haciendo. Decía, ¿por qué Moisés tiene que hacer tal cosa? ¿Por qué Aarón? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no otro? Y se levantaron, ¿verdad? Para ser ellos. ¿Pero qué? Dios no le permitió eso. Y dice textualmente allí en Números, fueron tragados, mis queridos hermanos, fueron tragados. ¿Ya? Y sigamos adelante. Y dice que, ¿qué pasó con este hombre? Con Usías. Este hombre, mis queridos hermanos, como podemos ver, le sucedió algo que le sucede a muchos, como decía, se infló, se enorgulleció. Primero que nada, se enorgulleció. Y después, la ira. La ira se apoderó de él. Y mire, dice que cuando el ser humano, porque muchos, mis queridos hermanos, como recién le estaba diciendo, ahí vemos cuán perjudicial es el orgullo, la altivez del ser humano. Y le vamos a ir mucho más allá. ¿Qué significa orgullo? Mi querido hermano, el orgullo es la estimación excesiva del propio valor, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Un sentimiento elevado de uno mismo, de su dignidad personal. Eso significa orgullo. Y este hombre, mis queridos hermanos, Usías, que fue el 10º rey, empezó bien su reinado. Empezó excelente, ¿ya? Como habíamos hecho ese pequeño resumen. Él era un hombre con una energía muy grande. Fue un hombre previsor, estuvo muy ocupado, y todo lo que él hacía era en beneficio de ¿quién? De su nación, de Israel. Y como dijimos, él se destacó en la ganadería, ¿ya? En la agricultura, era un buen constructor, comandante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado. Y todo, mis queridos hermanos, todo lo que le pasó, todo esto, todo lo que él pudo hacer. Recordemos que él empezó a una edad muy joven, 16 años, ¿ya? Y fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo. Y junto con él todo lo que él iba haciendo, iba creciendo. Fue, como quien dice, madurando. Pero no, esta madurez no, no, no era con mucha sabiduría. A pesar de que tenía el favor de Dios a su lado, ¿ya? Era por, de haber tenido el favor y haberse dado cuenta de lo cuán importante que es que Dios esté con usted, no cambió. Es como que algo pasó en él. Se sintió que superior a Dios, ¿ya? Empezó a sentirse que
él era autosuficiente. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos sentimos autosuficientes? Queremos decir que no necesitamos de Dios. Y cuando usted no necesita a Dios, ¿qué hace Dios? Se retira. Dios no puede, porque Dios nunca le va a obligar a usted. Y este hombre, mi querido hermano, no valoró, como habíamos mencionado, lo que Dios había hecho por él. Y todo lo que pasó antes fue como la antesala de lo que se iba a suceder más adelante. Fue el principio, mi querido hermano, todo esto lo preparó a él. Este orgullo, mi querido hermano, lo llevó cada día más a alejarse de Dios. Lo llevaba a la caída. El orgullo precede a la caída. Es antes y después viene la caída. Mi querido hermano, su caída sería garrafal por intentar ¿qué? Cumplir funciones que no les correspondían. Mi querido hermano, quiso quemar incienso. Y si vamos a la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, recién decíamos que habían personas designadas para ello. Y en Deuteronomio ya habíamos mencionado de que él se había olvidado, que se había revelado ante lo que Dios había hecho en su vida. Y no solo con eso, mi querido hermano, la palabra dice que aquí perdón. Dice en el versículo 19, el segunda de Crónica, versículo 19, dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar. Mi querido hermano, la ira, la ira. La ira, mis queridos hermanos, es un pecado, podríamos decir, ¿ya? Porque lo que más nos pide, se nos pide, la palabra nos pide, Dios nos habla a través de ella, de que eso no debe existir en nuestro ser, mis queridos hermanos, ¿ya? Como decía, este hombre se creyó autosuficiente. Y cuando uno, ya le mencioné, cuando uno se cree autosuficiente, no necesito a Dios. Y empieza a caminar sin Dios. Y la palabra nos dice en el Salmo 10:4, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Mi querido hermano, qué triste. Qué triste es eso cuando el ser humano se llena de altivez, de orgullo. Dice que él al altivo y orgulloso lo mira desde lejos, de bien lejito. Mi hermano querido, qué triste es saber, ¿verdad?, de que una persona que fue tan bendecida con el favor de Dios se olvidó de lo que Dios había hecho. Se olvidó. La ingratitud llenó su corazón. Mi querido, y dice que les mencionaba recientemente que sobre la rebelión de que hubo en Coret, ¿ya? En contra de Coret contra Moisés y Aarón. Y recién lo leíamos en Números, si alguien lo quiere leer después, en Números capítulo 16, versículos 39 y 40, ¿ya? Y solamente las personas designadas tenían como el permiso de hacer ciertos rituales, ¿ya? Y mi querido hermano, todo lo que le aconteció a este hombre, llenarse
los pecados más grandes que pueden haber en el ser humano es que el orgullo, la altivez, la ira, ¿ya? Todo eso, mi querido hermano. Y dice que se llenó de lepra. Allí tenemos al doctor que sabe lo que significa la lepra, ¿verdad? Dicen que la lepra es una enfermedad que se caracteriza por manchas leonadas y úlceras, ¿ya? Después, si me equivoco, él me corregirá, ¿ya? Y dice que lo primero que hizo, Dios lo confrontó, lo humilló inmediatamente. Imagínense que usted está hablando, te dando, no sé, hablando de la palabra de Dios, y Dios te confronta con la palabra, a uno mismo le confronta. ¿Cuántas veces nos ha confrontado la palabra, verdad? Pero Él no te avergüenza, no te avergüenza en público. Aquí este hombre lo avergonzó. Imagínense que le saliera a usted inmediatamente por estar hablando lepra. Y más encima que le salga eso, que lo expulsen, que lo echen. Mi amado hermano, qué fuerte lo que le aconteció a este varón, mi querido hermano. Pero este hombre no sabía tampoco, tenía el don de escuchar. ¿Se ha fijado usted que muchas veces como que cuando uno está lleno de ira o de rabia, tu conciencia te nubla, no escuchas nada, es como que se te tapan los oídos, la vista, todo. Por eso es tan importante conservar la paz, poder siempre tener paz, porque se necesitan dos para discutir, se necesitan dos para airarse. Mi querido hermano, este hombre tuvo la oportunidad de ¿qué? De retractarse, de no hacer lo que iba a hacer. Dice que él no escuchó consejo, ni las advertencias. Le podría haber evitado ¿qué? El dolor, la vergüenza. Pero cuántas veces, ¿verdad? Nos ha pasado, porque también nosotros, tal vez cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, o tal vez ahora también en la madurez, no lo sé. Yo estoy hablando por lo que a mí me ha acontecido, por lo que la palabra me está diciendo a mí, mi querido hermano. Es un mensaje, ¿verdad? ¿Cuántas veces ignoramos los mensajes que nos dicen, las advertencias? La misma palabra a veces nos exhorta a que actuemos de otra manera, que sepamos bien lo que vamos a hacer, porque toda mala decisión que trae malas consecuencias. Mi querido hermano, a veces no escuchamos. Y eso es lo que le pasó a Usías. No escuchó. Los sacerdotes le advirtieron, le dijeron que no le correspondía. Versículo 18 le dice, y se pusieron en contra del rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario delante de Jehová, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Dios no iba a aceptar eso, mi querido hermano, no acepta eso. Y este hombre no aceptó el consejo de los sacerdotes. ¿Y qué pasa cuando uno no acepta, mi querido hermano, el consejo con mansedumbre? Mi querido hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos volvemos qué? Mire, nos volvemos muchas veces sabios en nuestras propias opiniones. Mi querido hermano, no debemos olvidar de que Dios es Dios, hablando a través de la palabra, a través de un mensaje que nos exhorta, a través de su bendita palabra,
a través de un hermano que nos está aconsejando para bien. ¿A través de quién? De personas que ya han vivido, han pasado por eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como decía mi Santa Madre, haga funcionar la cabecita. Dios no le dio la cabeza solamente para criar pelitos, sino que para hacerla funcionar. Y así es. Este hombre en ningún momento pensó la rabia, la ira, el orgullo, la altivez, que yo puedo, que yo soy capaz, que lo hago y lo hago porque lo hago, lo llevó a la ¿qué? A la ruina. Y dice su palabra, mi querido hermano, en Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire, usted me puede amonestar a mí, usted me puede aconsejar a mí y viceversa. Nos podemos aconsejar todos. ¿Para qué? Para que seamos edificados, para que seamos llenos de qué? De la palabra de Dios. Hoy día dijimos que íbamos a hablar de Jerusa, de esta esposa de este varón. Ella debió al principio estar feliz de haberse casado con un hombre tan inteligente, tan amoroso, que seguía los consejos y la guía del sacerdote y los consejos de Dios. Y ella misma, yo me imagino, y diría, ¿en qué momento cambió? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Que no lo vi venir. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Qué le pasó? ¿Qué haría esa mujer como buena esposa? Tal vez orar, ¿verdad? A lo mejor había orado muchas veces. ¿Cuántas veces usted no aconseja a su esposo, a sus hijos? ¿Y qué hacer cuando los hijos no escuchan? Como yo digo siempre, a los porfiados hay que dejarlo. No, ya no quieren nada. Si no quieren nada, yo se lo dije 1000 veces, y si no lo, aténgase a las consecuencias después. Y es eso lo que le pasó a este varón, mi querido hermano. Usías no quiso escuchar. Y por eso que pecó. Por eso que cayó, mi querido hermano. Mi querido hermano, decíamos que la ira ciega, nos ciega el entendimiento, nos ciega la vista, es mal consejero y nos puede ayudar, nos puede llevar a cometer grandes errores, valga la redundancia, puede hacerte caer en un pozo del cual no puedas salir, porque muchas veces la ira va acompañada de arrebato, y el arrebato es mal consejero. Tal vez este consejo es para todo, no solo para mí. Yo quiero que, perdón, la palabra, el estudio de Jerusa, de esta mujer, nos lleva para qué? Para alcanzar a más personas que puedan conocer la palabra de Dios, que puedan ver lo que puede hacer una mujer. Hablamos de esta mujer que se enfrentó a dos hombres. En su vida hubieron dos hombres, su esposo, ya, un buen hombre al principio, y después cambió. Y nos lleva, mi querido hermano, también a ver la otra parte, ¿ya? La parte como madre. Porque después de todo lo que le aconteció a su esposo, ¿ya? Que fue echado de la casa real, de la casa de Jehová, ¿ya? Que su hijo pasó a gobernar en vez de él, fue apartado, le dieron una casa para que viviera solo. ¿Por qué? Porque él era un leproso, mi querido hermano. Sabe que hay algo que también debemos mencionar, que a veces de nuestra boca, cuando nosotros estamos con ira, muchas veces salen palabras muy hirientes, palabras que son como flechas directas al corazón, flechas que a veces van
creciendo allí. ¿Y qué pasa? Que se transforman en raíces de amargura. Yo me imaginaba a esta mujer, si ese hombre a lo mejor ya no era la primera vez que hacía eso. ¿Cómo sería en su hogar? Eso me empecé a pensar qué vida tan triste debió haber tenido ella. Porque si no respetó a los sacerdotes a lo máximo, ¿iría a respetar a su esposa? No, ¿verdad? Es imposible. Es imposible que una persona que se rebele contra Dios pueda amar a su familia, tratarla bien. Mi querido hermano, qué vital, qué importante lo que nos está revelando la palabra hoy día. Mi querido hermano, si usted se acuerda lo que pasó con los israelitas, ¿se acuerda cuando se demoraba Moisés en bajar, cuando fue a buscar las tablas de la ley? ¿Se acuerda? ¿Qué hicieron los israelitas? Como se demoraba tanto, le empezaron a pedir a Aarón que les hicieran un becerro de oro. ¿Ya? Eso se encuentra en Hechos 7:14, si allí te lo puedes ver también. ¿Ya? Entonces ellos hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios, ídolos, y en las obras de sus manos se regocijaron. Desecharon al Dios vivo por estatuas. Por ello, se nos aconseja, mi querido hermano, que debemos dejar la ira, el enojo, porque allí no obra la justicia de Dios. Por eso hoy estamos como estamos, mi querido hermano. ¿Cómo está el mundo, mis queridos hermanos? El orgullo, la altivez, la arrogancia son señales que nos indican un camino equivocado, un camino de perdición, un camino que nos lleva a la muerte. Esta mujer, mi querido hermano, a todo eso se vio enfrentada. Y dice la palabra, dice el versículo 22, los demás hechos de Usías primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Ahora aquí viene la otra parte, la de Jerusa como madre, mi querido hermano. Dice que 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y mire, escuche, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Estoy leyendo el capítulo 27 de Segunda de Crónica, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Hizo casi las mismas cosas que su padre. También edificó, también reparó, también construyó, mi querido hermano. Y dice el versículo 6, así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Mire, qué importante, ¿verdad? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que hizo Usías su padre, salvo que no entró en el santuario. Este joven tal vez fue aconsejado por su madre, que le diría, mira, estas cosas no las haga. Estamos suponiendo,
¿Ya? No quiero que digan, no encontré eso en la Biblia. No estaba en la Biblia. No, no está en la Biblia. Estamos, ¿qué? Suponiendo, ¿ya? La vida de Jerusa. Esta mujer solamente dice que fue la esposa de qué? De Usías y madre de Jotam. Nada más. Aparte de qué? Que su esposo fue un hombre orgulloso, tosudo y leproso. Eso es lo único que usted puede encontrar en alguna Biblia diferente a la Reina Valera. Dice que hizo lo recto. ¿Qué pasa cuando una persona se guía por Dios? Ya lo vimos, ¿verdad? Es bendecido, fortalecido, crece espiritualmente, crece en todos los aspectos. ¿Qué dice la palabra? Amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma, que prospere en todas las cosas, ¿verdad? En todo, que sea prosperado en todo. Así es, cuando usted ama a Dios, le sirve a Dios, Dios lo prospera en todas las áreas. Mi amado hermano querido, qué, qué hermoso lo que hemos visto hoy día, leído acerca de una mujer y dos hombres. Yo no sé qué nombre le va a poner mi hermano, pero dice, el versículo 7 dice, los demás hechos de Jotán y todas sus guerras y sus caminos, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Qué hermoso, mi querido hermano, qué hermoso es caminar con Dios, qué hermoso es guiarse por Dios, por su palabra, por su precepto, por sus mandamientos. Qué responsabilidad tan grande de ser madre, de ser padre. Pero aquí, una madre, yo creo que ella debió orar mucho, mucho por su esposo, mucho por su hijo. Una responsabilidad muy grande de una madre es orar por la vida de un hijo, para que Dios lo salve. No hay hijo que se deje, que no se aleje, que no se aleje de la salvación cuando una madre se lo entrega. Las oraciones de una madre pueden mover el cielo. La fe mueve la mano de Dios a su favor. Mi querido hermano, que sea tu influencia, mi querida hermana, sea piadosa, comprensiva, porque así es una madre, comprensiva, piadosa, también a veces rigurosa, estricta. Solo el cielo, mi querida hermana, revelará el tiempo de tu tarea. Tal vez te ves observada, tal vez tu hijo te esté observando, cómo es tu comportamiento, cómo es tu manera de hablar, cómo te desenvuelves, cómo tratas a los demás. Si eres auténtica, eres real o finges o estás jugando. Por eso, mi amada, tú debes ser veraz, debes ser de una sola línea. No puedes usar un disfraz, no puedes ponerte una careta, debes ser auténtica. Nunca debes apartarte de Dios. El primer paso es el más importante en la vida de un hijo. Ser una buena esposa no solo depende de ti, no solo depende de ti. Dios tiene un plan diseñado. Con amor está, con amor está trabajando activamente porque va a cumplir su voluntad en ti. A través de cada ser, mi querido hermano, de cada circunstancia, de cada prueba, de cada tribulación,
Dios te está ayudando, Dios te está preparando, porque Dios prepara a sus mejores guerreros de esa forma. La palabra nos dice que seremos probados como el oro en el crisol. Muchas veces una mujer derrama demasiadas lágrimas, pero debemos recordar lo más bonito que yo leí, que Dios dice una redoma, una copa, y toma todas tus lágrimas y las lleva. Todas tus lágrimas no han sido en vano, mi amada querida. Todas las lágrimas que tú hayas derramado no son en vano. Cada vez que tú doblas tu rodilla no es en vano. Cada vez que tú levantas tus manos diciendo gloria a Dios, no es en vano. Porque todo lo que tú estés haciendo para la obra de Dios, para lo que tú trabajes, tu pequeño ministerio empieza en tu casa. Y eso a veces no nos damos cuenta, mi querido hermano, que el ministerio más grande que nos ha dado Dios es nuestro hogar. Y cuando nuestro hogar está bien cimentado, entonces, es entonces cuando Dios te usará para alcanzar a otras personas. Mi querido hermano, aprovecha cada día, no solo para ayudar a los demás, sino para aprovechar de prepararte, mi querido hermano, para tu ministerio, para ese ministerio, para cuando estés preparada, mi querida hermana, vas a servir con toda la ansia, con todo tu ser, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi querido hermano, Dios nos está observando. Todo lo que estamos haciendo, Él lo está notando. Así me lo imagino yo. ¿Le ha sucedido a veces que usted hace algo e inmediatamente se arrepiente? ¿Por qué cree usted? Respóndase usted, yo no le voy a dar la respuesta. Mi querido hermano y hermano, cuando empezamos a estudiar las mujeres de la Biblia, a mí me sobrecogió. Yo lo empecé como un reto, pero después me fue apasionando, me fue gustando y me di cuenta que Dios me estaba acercando. Porque cada vez que tú te enfrentas a la palabra, Dios mismo te está hablando. Estas mujeres sobresalientes, mujeres extraordinarias que te ayudarán a ser mujer, que te ayudarán a ser madre, te ayudarán a ser esposa, te ayudarán a ser hermana, te ayudarán a servir, a ser hospitalaria, te ayudarán a ser juezas, te ayudarán a ser intercesoras, te ayudarán a ser esa mujer de proverbios, a ser una mujer virtuosa. Examina, mi querida hermana, examina tu corazón. Haz una introspección todos los días. ¿Cómo estoy yo ante la presencia de Dios? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Quiero vivir para Dios? ¿Quiero ejercer una influencia positiva en mi familia, en mi círculo de amistades, en mi iglesia, en mi vecindario? ¿Qué nos dice Él? Él nos dice que lo miremos a Él, que sigamos sus huellas. Ese Jesucristo maravilloso que hoy nos ha presentado estos dos hombres que eran parte de la vida de una mujer. Podías haber sido tú, puedo ser yo, cualquiera. Algún marido que esté aquí que se siente identificado, que está viendo que a lo mejor se está llenando de orgullo, que a lo mejor tiene que bajar un poquito los decibeles, que nosotros también podemos estarnos inflando mucho, nos estamos subiendo y no nos damos cuenta que solo somos instrumentos en las manos de Dios. Mis amadas hermanas,
Espero que le haya gustado este pequeño estudio. Que Dios las bendiga cada día más y más. Bendiciones.